Hoy nos metemos de lleno en un proceso que, la verdad, definió por completo la historia moderna de la península ibérica. Estamos hablando de un periodo larguísimo, de casi 800 años, donde pasó de todo. Pueblos de culturas muy distintas convivieron, se mezclaron, crearon reinos nuevos y, claro, libraron batallas que cambiaron el mapa una y otra vez. Ok, ¿cómo vamos a recorrer estos 8 siglos? Bueno, va a ser así. Arrancamos con esa conquista que fue rapidísima. Luego veremos cómo nace la resistencia. De ahí pasamos a cómo el poder fue cambiando de manos. Nos detendremos en una batalla que fue clave para después llegar a la caída de Granada y al final nos haremos una pregunta muy importante. ¿Fue de verdad una reconquista? Bien, empecemos por el principio. Nos vamos hasta el siglo VIII. Imaginen la escena. Fuerzas musulmanas cruzan a la península ibérica. Este es el evento que, sin exagerar, lo va a cambiar todo por los siguientes cientos de años. A ver, la velocidad de esta expansión fue increíble, como un relámpago. Piénsenlo, en solo 15 años, un poder completamente nuevo ya controlaba casi toda la península. Fue un cambio brutalmente rápido que sentó las bases para todo lo que vendría después. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo pasar tan rápido? Bueno, hubo varios factores, pero el principal, el que de verdad abrió la puerta, fue que la monarquía visigoda estaba en plena crisis. Había una guerra civil, estaban divididos, peleándose entre ellos. Y eso, claro, los dejó muy débiles. Y aquí va un dato que a mí me parece fascinante. ¿Saben de dónde viene el nombre Gibraltar? Pues es un legado directo de este momento. Viene del árabe Jabal Tariq, que significa literalmente la montaña de Tariq. Sí, por ese mismo general que lideró la invasión. La historia está en los nombres. Pero ojo, aunque la conquista fue súper rápida, el control nunca llegó a ser total. Había una zona, allá en el norte, muy montañosa, donde la historia iba a tomar un camino muy diferente. Es que la geografía jugó un papel clave aquí. Las montañas de la cordillera Cantábrica fueron como un escudo natural. Gracias a eso, pueblos como los astures, cántabros y vascones lograron mantener su independencia, sus costumbres y su religión. Y fue justo ahí donde se plantaron las semillas de lo que serían los reinos cristianos. Y entonces llegamos al año 722, a un momento que es casi legendario: la batalla de Covadonga. Miren, quizá militarmente no fue una batalla gigantesca, pero su importancia simbólica fue inmensa. Se considera el punto de partida de la resistencia y el nacimiento del primer núcleo cristiano fuerte, el Reino de Asturias. Pero la resistencia no fue solo cosa de Asturias, ¿eh? A lo largo de los Pirineos empezaron a surgir otros focos, otros bastiones cristianos. Estaba el Reino de Pamplona, el Condado de Aragón y algo muy importante: contaban con el apoyo del Imperio Franco, que desde el norte les ayudaba a frenar la expansión musulmana. Ahora, lo que sigue es una especie de vaivén de poder que duró siglos. El control de la península no fue estático, al contrario, fue una balanza que se inclinaba drásticamente de un lado a otro, con largos periodos de dominio para cada bando. Si nos vamos al siglo X, la situación era clarísima. El califato de Córdoba era el poder dominante, sin discusión. Estaba unificado, era fuerte, estaba en su máximo esplendor. Mientras tanto, los reinos cristianos del norte eran pequeños, estaban divididos y básicamente a la defensiva. El avance cristiano se frenó casi por completo. Pero ese dominio tan absoluto se hizo pedazos. En el año 1031, el califato de Córdoba colapsó. ¿Por qué? Por conflictos internos, por luchas de poder. Y su caída creó un vacío de poder gigantesco, que de nuevo cambió por completo las reglas del juego en la península. Lo que antes era un poder unificado, al-Ándalus ahora se había roto en un montón de reinos pequeños, los llamados reinos de taifas. Y claro, al estar divididos y a menudo peleados entre ellos, se volvieron mucho más débiles. Esto fue una oportunidad de oro para los reinos cristianos, que no solo empezaron a expandirse, sino que incluso llegaron a cobrarles tributos a las taifas por protección. Las tornas habían cambiado por completo. Viendo que perdían terreno, las taifas buscaron ayuda fuera, y la encontraron en el norte de África. Esto pasó 2 veces. Primero llegaron los almorávides y después los almohades. Ambas eran dinastías muy poderosas que vinieron, reunificaron temporalmente al Andalus y lograron frenar e incluso hacer retroceder a los reinos cristianos. El vaivén continuaba.
Y toda esta historia de avances y retrocesos nos lleva directos al momento culminante, al punto de inflexión de todo este proceso de 800 años. Estamos hablando de una confrontación masiva, una batalla que iba a decidir, de una vez por todas, el futuro de la península. El año es 1212. El lugar, las Navas de Tolosa. De un lado, el poderoso ejército almohade, y del otro, algo que no se veía muy a menudo, una gran coalición de los reinos cristianos. Castilla, Aragón y Navarra luchando juntos. Se jugaban el todo por el todo. La batalla fue épica. Hubo un momento en que parecía que los cristianos iban a perder, que todo se venía abajo. Y justo ahí, en ese momento desesperado, los tres reyes en persona lideraron una última carga de caballería. Era un movimiento a todo o nada, directo al corazón del ejército enemigo. Esa maniobra legendaria se conoce como la carga de los tres reyes. Y funcionó. Rompió las líneas almohades y cambió el resultado de la batalla de forma radical. La derrota para los almohades fue pero tan grande, que su poder en la península se desmoronó. Ya nunca se recuperarían de ese golpe. Después de esa victoria tan aplastante, fue como si se abrieran todas las puertas. El camino hacia el sur quedó despejado para los reinos cristianos, y lo que siguió fue una serie de conquistas muy rápidas. Estábamos entrando, ya sí, en el capítulo final del dominio musulmán en la península. En las décadas que siguieron, lo que quedaba de Al-Ándalus se volvió a fragmentar, y el avance cristiano fue imparable. Cayó Mallorca, luego Valencia, después una de las joyas, Sevilla, y también Cádiz. Una tras otra, las grandes ciudades del sur iban siendo conquistadas. Al final de todo lo que fue Al-Ándalus, solo quedaba un último bastión, un único reino musulmán en la península, el reino nazarí de Granada. Y es increíble, pero logró sobrevivir así, rodeado por más de 250 años. Y el final de esta larguísima historia llegó en una fecha que a todos nos suena, 1492. Sí, el mismo año en que Colón llegaba a América. Fue entonces cuando, tras una larga guerra, los reyes católicos, Isabel y Fernando, tomaron Granada. Con esa rendición se cerraba un capítulo de casi 800 años de historia. Ok, hemos llegado al final del proceso. Pero ahora toca hacernos una pregunta muy importante, una que los historiadores debaten mucho. ¿Podemos llamarle a todo esto, de verdad, una reconquista? Pensemos en la palabra reconquista. Implica que los reinos cristianos simplemente estaban recuperando algo que les pertenecía, que era suyo desde el principio. Pero, como se podrán imaginar, la realidad histórica fue muchísimo más compleja que eso. Y es que los argumentos en contra del término son muy fuertes. Por ejemplo, ¿cómo se puede reconquistar una ciudad como Granada, que fue fundada por los musulmanes, no por los visigodos? Además, la idea de 800 años de guerra sin parar es falsa. Hubo larguísimos periodos de paz, de convivencia, de intercambio cultural. Las élites se casaban entre sí y existían poblaciones enteras, como los mozárabes o los mudéjares, que son el ejemplo perfecto de esa mezcla. La realidad era mucho más gris, no era blanco o negro. Al final, quizás la mejor forma de resumir toda esta complejidad es con una frase del filósofo José Ortega y Gasset, que da mucho que pensar. Él dijo, si una reconquista dura 8 siglos, quizás no es exactamente una reconquista. Y con esa reflexión, cerramos este viaje por uno de los periodos más fascinantes de la historia.